pero solamente 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Eso no lo podemos cambiar. El reino de los cielos es así. Por eso es que alguien decía que en la iglesia siempre hay un grupo para el que se predica, porque siempre hay un grupo el cual representa esa parte de las vírgenes insensatas, la cual escucha la palabra, oye otro mensaje, pero sin embargo no capta, no pone nada por obra de todo lo que escucha. Entonces, por eso la palabra de Dios nunca llega, hermano. Digamos, hoy no vino nadie para que diga que a ese hoy no vino el que le cae. No, que la palabra de Dios es para todos siempre, gloria al Señor. Decía el hermano, estamos a buen tiempo. Sí, estamos a buen tiempo. Si es que ponga sobre sus pies. Ya hemos cantado al Señor. Bastante hemos cantado, ¿verdad? Cantábamos aquello que hay hermanos de este tiempo que ya no quieren caminar. Hoy yo me estaba ya poniendo otra estrofa, que no quieren vigilar, dije yo. Y se quedan en la casa nada más por tiktokear, mire que me estaba saliendo bien. Porque ahorita de moda, hermano, esa cosa de lo que, miren, no batallan contra el pecado ni contra el diablo, pero ahí andan batallando en el TikTok, que batalla, que batalla y que batalla. Y se ha metido eso hasta en los cristianos. Uno podrá creer que es por predicar. No, ya no es por predicar. Yo ya eché de ver que por ahí viene el negocio. Y que tiren una zorra, y que tiren no sé qué cosa, y que tiren una galaxia. Hermanos, pidiendo ahí puras cosas de leones marinos, no sé qué tanto piden ahí. Lo cierto es que, hermano, todo tiene que ver con un negocio, pero no tiene nada que ver con predicar la palabra de Dios. Entonces yo antes decía, no, pues al menos están predicando. No, ya no, ya retiro lo dicho. Ya me di cuenta que todo tiene que ver con un negocio. Pero hermano, nosotros no tenemos que dejarnos, dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos nuestro entendimiento. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vaya conmigo al primer libro de Samuel. Fíjense que yo iba a predicar lo que la hermana Milcar ya predicó, pero no me quedaba el mensaje a mí. Y ya tenía preparado el sermón y yo en la tarde lo cambié, porque no se me daba, no sentía predicarlo. Y había estudiado, iba a predicar en el Salmo 27, hablando exactamente de la confianza que David tenía, cuando él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, pasando el hombre tremendas dificultades. Bueno, el hermano traía el mensaje. Entonces, mira, el Señor, no pude predicar. Yo dije, no, al final, buscándole, dije, no se me da. Así que hice otro mensaje, me dio el Señor. Primer libro de Samuel, le dije, ¿verdad? Capítulo 2. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermano, un poco salteado el pasaje, ya que hay solamente hay algunos versículos que me atañen con el tema. Vamos a saltar algunos, yo le voy a decir hasta dónde vamos a saltar y cuándo, y hasta dónde vamos a leer. Samuel, primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Lo leemos todos, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras él cocía la carne, trayendo en su mano un trinche, un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, donde sea que esté cocinando la carne, en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía,
al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le decía, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que los hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena la fama que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo escogí por sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué pues oíais mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo principal de todas las ofrendas del pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecien serán tenidos en poco. Hasta ahí dejemos la palabra y oramos breve al Señor. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra bendita, Dios mío, la gloria que hemos leído. Pedimos, Dios mío, que por ella hables a nuestra vida, Dios mío, nos edifiques, nos confortes, Dios mío, y nos enseñes, Padre de la gloria. Gracias, Dios mío, esta mañana te damos, Dios mío, por motivarnos a seguir acá, Dios mío, en este lugar, para, Dios mío, seguir aprendiendo, Dios mío, lo que tú nos quieres enseñar. Bendice, Dios mío, a todos los que estamos en este momento, en este lugar presente, Dios mío, la gloria, y que este momento, Padre del cielo, valga la pena, que seas tú hablándonos a nuestra vida y renovando, Dios mío, nuestro espíritu. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Los sacerdotes no eran como tal ministros escogidos por parte del pueblo. No había una elección, digamos, democrática en la cual se escogían los sacerdotes, sino que ya se nacía sacerdote. Eso se traía desde la sangre, porque Dios le dio a Aarón como pacto perpetuo que él y toda su casa andarían en el sacerdocio. Entonces, para ser sacerdote no había que ser ungido, ni que el pueblo lo escogiera, ni que tener un apoyo, sino simplemente con ser de la línea sanguínea de Aarón, ya la persona podía ejercer el sacerdocio. Por eso es que miramos nosotros que desde el principio Dios llama a Aarón como sacerdote de Jehová y le dice, tú y tu casa van a andar perpetuamente en el sacerdocio. Ser sacerdote tenía grandes privilegios. Los sacerdotes eran los que se quedaban con las ofrendas del pueblo. Muchos de los sacrificios
ellos agarraban la carne del sacrificio, del cordero, del ternero que sacrificaban, del macho cabrillo. Ellos agarraban y de esa manera, de eso vivían ellos. Pero, hermano, no había ninguna, digamos, medida espiritual para ser sacerdotes, sino solamente el temor a Jehová que ellos podrían tener. Entonces, ¿por qué estos hombres pecaban de esta manera? ¿Eran acaso ignorantes? ¿No conocían la ley de Dios? Mire, ya había un ejemplo. En Levíticos 10, la Biblia nos habla de dos hijos de Aarón, que se llamaban Nadab y Abiú. Dice que estos ofrecieron en el altar juego extraño, que Jehová nunca les mandó. Y salió, dice, del altar fuego de Jehová y los quemó. Entonces, eso se puso, hermano, como algo así como se sentó un precedente para darse cuenta que los sacerdotes tenían que tener un nivel espiritual y un nivel de respeto por lo sagrado, que no iban a presentarse como les daba la gana a ellos, porque de esa manera Jehová los podía matar. Sin embargo, no encontramos otro acto como ese en la Biblia. Es el único, como cuando empezó la iglesia, el de Ananías y Zafira. No crea que es los únicos dos mentirosos que entraron a la iglesia. Después entraron muchos más y todavía siguen entrando. Pero Dios ya no mata a nadie. Pero el que ya no pase ese acto no quiere decir que Dios aprueba eso. Dios está en contra de la mentira, está en contra de la desobediencia, está en contra de todo aquello que Él no le agrada. Y estos hombres conocían, pero se les hacía normal, se les hacía común ejercer el ministerio del sacerdocio y vivir como a ellos les daba la gana. Por eso en esta mañana el tema es pecados comunes. Pecados comunes. Hoy en día vivimos un tiempo, hermano, que todo se hace normal ya. Cualquier cosa que hace 30, 40 años era un escándalo, ahora es normal. ¿Por qué? ¿No será pecado todavía? Si la Biblia me dice que es pecado, todavía sigue siendo pecado. Pero la iglesia se ha ido acomodando, ha ido dejando de introducir cosas que al final han afectado la gracia de Dios. Y es por eso que ahora es diferente. A veces nos preguntamos lo de aquel tiempo que era. ¿Por qué? Porque la gente vivía de otra manera diferente. No vivía pensando la gente tanto ni en lo material, ni en el entretenimiento, ni en nada de eso. La gente vivía pensando en las cosas de arriba, porque habían hecho propio aquel versículo que dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero hoy se vive de otra manera. Vivimos de una manera más, digamos, ligados al mundo, atareados, afanados. ¿Y por qué digo pecados comunes? Porque hoy es común. Lo que ahora hemos leído acá, hermano, hoy es común dentro del gremio cristiano, dentro de la iglesia de Dios. Mire, ¿qué dice? Empieza el versículo 12 diciendo, los hijos de Elí eran hombres impíos. Hijos del diablo, dice en la traducción hebrea. Sí, hijos de Satanás. Y sirviendo en el templo, o mejor dicho, en el tabernáculo, que en ese tiempo era el templo, obviamente, porque antes de que existiera el templo de Jerusalén, estaba el tabernáculo allá en Silo, donde estaba Elí. Pero estos hombres eran hombres impíos que dice que no tenían conocimiento de Jehová. Hoy día, hermano, no estamos diferentes.
hay cantidades de personas que no son hijos de Dios, que son hombres impíos, que tuercen la Biblia, que tuercen la palabra, que tuercen la doctrina para beneficios propios. Y de esa manera llenan su arca de dinero, se llenan, se hacen ricos, se hacen famosos, torciendo la Escritura. No me deja mentir usted que hay una cantidad de personas que no predica a Cristo por amor a las almas, sino con fines personales. Esa persona no es una persona que a Dios le agrade. No es una persona, hay muchos que yo estaba viendo y estaba un poco analizando, y mejor dicho, investigando acerca de lo que es la masonería. Y yo creía que los masones eran una religión. Y no, que me doy cuenta que ahí hay de todo, que hasta gente que se dice ser cristiana está metido en los masones. Que usted entra allí con su religión, yo entro con la mía, el otro entra con la de él, y todo el mundo está en un común acuerdo. Cada uno le pide a su Dios porque a ese Dios le cree, y todos somos una misma cosa. Nada más que con diferente fe, porque usted tiene su Dios, yo tengo el mío, el otro tiene el otro, y de esa manera. Bueno, y estoy viendo que aún hay gente que se dice llamar cristianos que están metidos en esa organización. De esa manera están estos hombres, estas personas en los altares hoy en día. No conocen de Dios, o mejor dicho, no tienen temor de Dios. Tuercen la palabra y tienen las iglesias llenas. Usted quiere saber dónde una iglesia está que tiene 10,000 gentes. Allí, mire, hermano, ¿por qué cree que está la gente ahí? Porque muchas veces las predicaciones son entretenimiento, un discurso. Es para hacer reír a la gente. Y la gente, en vez de ir al partido o en vez de ir al circo, se va para ese lugar. Le cuenta 3 chistes el pastor y ya se va contento para la casa. Pero estos hombres, hermano, dice la Biblia aquí, estos hombres ejerciendo el sacerdocio, algo santo, algo sagrado, eran hombres impíos. Dice que no tenían conocimiento de Jehová. Ya Dios ya había determinado, mejor dicho, ya le había dado las enseñanzas, cómo se hacían los sacrificios, qué es lo que se quemaba, qué es lo que se agarraba, cómo se hacía todo. Ellos dijeron, no, lo vamos a hacer como nos da la gana. Y a mí me llama la atención que mire lo que dice, que no esperaban que la carne se cociera. Cuando estaban haciendo sacrificio, ahí llegaban a meter el tenedor ese grande de 3 garfios y el pedazo de carne que se trajeran, dice que ese era para el sacerdote. Y eso era totalmente un pecado ante Jehová. Dios no admitía eso. Hermano, si eso lo hacemos nosotros y lo trasladamos a este tiempo, ¿cuál es el sacrificio suyo hoy? ¿Cuál es el sacrificio que traemos nosotros? Dice la Biblia en Salmo 50, 23, que el que sacrifica alabanza me honrará. Que el sacrificio que hacemos es el culto que traemos para nuestro Dios. No es cierto que a veces, hermano, no tenemos respeto por el culto. A veces está el predicador predicando y están los demás viendo el teléfono, leyendo otro libro o haciendo cualquier otra cosa, pero menos poniendo atención. El sacrificio que hoy ofrecemos al Señor es nuestro propio cuerpo. Pero muchas veces nosotros profanamos nuestro propio cuerpo. Y de esa manera, así como hacía mal aquellos hombres, hacemos mal nosotros. Porque esos hombres el sacrificio lo tenían en poco. Y ellos decían, no, nosotros no queremos la carne cocida, cruda la queremos. No, hay que primero quemar la grasa, porque así lo manda Jehová. Así decía la ley. Había que quemar la grosura. Decía, no, la quiero cruda.
Y mire, a mí me llama la atención con la violencia que le decía. Dice, si no me la da, yo la tomo por la fuerza. ¿No se le hace a usted que era una gente demasiado arrogante, altanera y unas personas que no respetaban en lo absoluto ni a Dios, ni a la casa de Dios, ni al pueblo, ni a nada? Por eso dice que eran hombres perversos, eran hombres impíos, eran hombres malos, estos hijos de Elí. Hermano, nosotros tenemos mucho que aprender de esto. A veces nosotros decimos, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, si estuviéramos, hermano, si Dios es el mismo. No vaya a decir usted algún día el Dios del Antiguo Testamento. Si el Dios del Antiguo Testamento es el del Nuevo Testamento también. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La diferencia es que Dios cambia quizás los tratos con el humano en cada tiempo. Pero, hermano, siempre Dios es el mismo. Y Dios a estos hombres nomás les estaba anotando. Y yo creo que estos pensaron que ya se habían salido con la suya. ¿Por qué? Porque no les pasaba nada. Yo les dije que aquellos hombres, los de Levítico 10, un solo le dio Dios. No tuvieron chance de nada. No es que lo habían hecho una y otra vez. No, es que el día que ellos se presentaron ante Dios y con fuego extraño quisieron ministrar, dice que salió fuego de Jehová y los consumió y los mató. Y ahí viene cuando Moisés le dice, no te dije yo, Aarón. Eso es lo que te decía, mira. Le dijo. No fue eso lo que nos dijo Jehová a nosotros que podía pasar si andábamos, si no hacíamos las cosas bien. Y ahora bien le dijo, no vayas a llorar por ellos, porque si no, ustedes también los mata Jehová. Y dijo, sáquenlos. Y el pueblo sí dijo que llore por ellos, que los haga luto 7 días, pero los demás, los familiares, como que nada pasó. Porque Dios no le dio oportunidad a ellos. Pero estos perversos estaban allí ministrando. Y la Biblia no me dice por cuánto tiempo fue, pero yo me imagino que fue por años. Porque este hombre, Elí, estuvo por más de 40 años en el sacerdocio. Y los hijos seguían la línea sacerdotal. Y cuando él muriera, ellos iban a quedar. Imagínese usted qué clase de líderes religiosos iban a quedar en Israel. Por eso Dios tenía que limpiar eso, hermano. ¿Por qué? Porque cuando algo está torcido, mejor darle desde abajo y que salga algo diferente, algo nuevo. Y por la línea sacerdotal ellos seguían. Pero por eso dice la Biblia que en los tiempos de Elí escaseaba la palabra de Dios. O sea que Elí no era tan espiritual que se diga tampoco, hermano. La Biblia sí lo dice. No tenía ni discernimiento. Aquella mujer estaba sollozando, amargada, con dolor en el alma. Y dijo, ya que está borracha, hombre, digiere tu vino. Y le dijo ella, mira, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por las muchas congojas es que estoy llorando. Yo no soy como tus hijos impíos, eso le dijo, vaya. Yo no soy como tus hijos, esos sí son hijos del diablo, yo no. Este hombre no tenía, pero como le digo, pero ni discernimiento siquiera, porque no sabía, no tenía ese, digamos, esa forma de hablarle. No le vino a decir que te pasa, sino que lo que le dijo, estás borracha, mucho tomaste, digiere tu vino. A Ana, y Ana usted sabe porque lloraba. Pero tenía estos hombrecitos ahí sirviendo. Y Dios, hermano, anotando todo aquello que iba ahí. Entonces estos hombres no pecaron, hermano, por ignorantes, porque ya sabían, ya había un precedente de mucho antes. Entonces, ¿por qué pecaron? Menospreciaban los sacrificios de Dios. No se puede menospreciar, hermano, la palabra de Dios. No se puede menospreciar el culto. No se puede menospreciar todo lo que es santo, porque eso a Dios no le agrada. Gloria al Señor. Pero me llama la atención que dice que Elí era un hombre ya viejo ya. Eso casi me da a entender, la Biblia no lo dice, pero que estos hacían lo que les daba la gana y Elí ni se enteraba. No se enteraba de nada.
Y una persona que esté de líder y no se entera de lo que hacen los que líderes están tras de él, está perdido, hermano. Dice que nomás escuchaba así de que la gente hablaba, el pueblo estaba cansado. Todo Israel decían, no, ahí ni hay que ir ni al templo, ya no vayamos allá a hacer sacrificio. Si esos que están allí, esa gente es arruinada. Esos son paganos. Esos hombres no respetan a Dios, no respetan la ofrenda. Y de esa manera todo Israel murmuraba. Porque obviamente, hermano, imagínense, usted iba con toda devoción a presentar un sacrificio, salía alguien con ese tipo de respeto por el sacrificio, y no solo por el sacrificio, por el Dios al que se le sacrificaba, porque los sacrificios eran para Dios, no eran para el hombre. Ellos lo ejercían como oficio, pero el sacrificio era para Jehová. Y estos menospreciaban el sacrificio, pisoteaban el sacrificio. Y de esa manera dice que hacían. ¿Y qué dice el versículo 17? Era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermano, con lo que es espiritual y con lo que es de Dios hay que tener mucho cuidado. Hay gente que ya está muerta, espiritualmente hablando, porque se ha metido con las cosas de Dios. Cuando la Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, está hablando de un corazón empedernido, de un corazón endurecido y de una conciencia, hermano, que no siente. Y cuando el hombre se mete con lo de Dios y Dios lo endurece, le pasa la del faraón. Le decía Dios a Faraón, no te va a dejar ir porque yo lo voy a volver a endurecer. Y tampoco esta vez te vas a ir porque otra vez lo voy a endurecer y le voy a mostrar otra maravilla más. Y a lo último le dijo, ahora sí, prepárate porque esta es la última. Le quito, mato todos los primogénitos y si lo va a dejar ir. Ahora sí, prepárate. Pero Dios, hermano, cuando el hombre se pone rebelde, cuando el hombre se pone arrogante, cuando el hombre no respeta a Dios, trata con él y lo endurece. Elí vino y le llamó la atención a estos muchachos. Pero miren lo que dice, me llamaba la atención esa parte que dice que no escucharon la voz de Elí, porque Jehová ya había determinado matarlos, hacerlos morir. Dice el versículo 25. Dice, le dijo Elí, si pecare el hombre contra el hombre, dijo, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién dijo rogará por él? Pero ellos dicen, no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Usted se da cuenta? Con Dios no se juega, hermano. Hay cosas que pasan que Dios las permite. Hay personas que se le va a hablar de la palabra de Dios, pero no va a escuchar la palabra de Dios, porque Dios a esa persona ya lo endureció. Y por eso dice la palabra que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermano, con lo que es de Dios. Hoy en día, hermano, hay mucha gente que ocupa puestos eclesiásticos, puestos de privilegios no de sacerdocio, porque ya no existe sacerdocio, pero diría privilegios de servicio en las iglesias. Y están en pecado. Y están mal delante de Dios. Pero como nadie sabe, pues sigo igual. Sigo sirviendo y no pasa nada. Y algún día Dios va a resultar hacerlo morir. Y se va a ir en pecado. Porque aquí la Biblia me dice que Dios había resuelto matar a estos hombres ya.
por su pecado. O sea que ya no había ni para ellos arrepentimiento. Y hay muchos que están jugando con las cosas de Dios en este tiempo. Y no lo digo aquí, no lo digo aquí, lo digo en todo el mundo. La iglesia ha entrado en un momento que todo está bien. Hay gente, hermano, espero que aquí no hayan, que tienen 10 años de novio con alguien y no se han casado todavía. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se casan, hombre? Si la Biblia dice en Santiago que sea honroso en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. 5 años de novio, 6 años de novio. Y uno está esperando, ¿y cuándo van a casar? Yo me alegro cuando alguien se casa aquí, la verdad. Porque yo sé que de esa manera está escapando de la tentación. Y todo el que es hombre me entiende, y bueno, y si es mujer también. Si todos somos de carne. Pero aquel que se agarra la confianza de andar con 1 año, 2 años, 3 años, 4. No, ya esa ya no la veo bien yo. Y no la llevo cabal tampoco. O sea, ya estoy, yo voy más allá. Y digo, ¿por qué no se casan? A lo mejor porque pues, ya tiene lo que puede tener uno en la casa, ¿no? Entonces ya no ocupa casarse. Hoy los altares están llenos de jóvenes. Bueno, jóvenes viejos, pues mejor dicho. Solterones diría yo. 32 años, 35 años, 38 años. Y no están casados todavía. Y no tienen el don de continencia. No. Si usted sabe que allá afuera le andan picando por otro lado. Y aquí tal vez no hay. Y ahora sí lo digo, no por retórica, porque a veces uno lo dice para que se oiga bonito. Aquí tal vez no hay. Pero hay iglesias que sí, hermano. Y uno pregunta, ¿y por qué fulano no se ha casado? No, dice que no quiere compromiso y no le gustan las mujeres. Le encantan. Pero no se ha casado. Es el que toca el teclado, es el que toca la batería, es el que canta, pero dice que no quiere compromiso. ¿Pero de qué me estás hablando? Si esta vida es de compromisos, mi hermano. Desde que somos grandes comenzamos a tomar responsabilidades y hasta eso te define como un hombre de responsabilidad. Cuando una persona se casa, de una u otra manera agarra otro nombre. Ya no dicen el fulano. Ya a la gente tiene que decir don fulano porque ya se casó y ya tiene hijos después. Y así, hermano. Pero hay gente que hasta ahí se mira. Pero le digo la verdad, mire, en serio, hermano, si no le diéramos lugar al diablo en esas áreas, fuéramos una iglesia más pura. Pero hay tanto pecado oculto que solo Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos, obviamente. Pero Dios, que lo mira todo, así como miraba a estos perversos, mira a todo aquel que está ocupando puestos en las iglesias, en las congregaciones, pero que de alguna u otra manera está viviendo la misma vida que vivían estos hombres. ¿Qué hacían estos? Dice que se acostaban con las mujeres que cuidaban la puerta del tabernáculo. O sea que eran inmorales. No es cierto que hoy en día, hermano, eso está bien normal. Y yo no sé desde cuándo para acá se hizo normal eso, que la inmoralidad sea sencillo. Si Pablo dice, de cierto oigo que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombre entre los gentiles. Y a veces nosotros lo hemos visto como normal. Pero Pablo dice que ni se nombre siquiera entre los gentiles. ¿Por qué? Porque dice que se escuchaba que allí en la iglesia de Corinto había un caso muy grave. Y él dijo, no, dice, eso no sé, es un gran mal testimonio. Es una cosa que no se puede tolerar en la iglesia. Pero hermano, está lleno los altares muchas veces de gente que no quiere hacer las cosas como Dios manda. Y el pastor no lo va a descubrir. Y el hermano tampoco lo va a descubrir. Pero ahí hay alguien arriba que ese lo sabe todo. Que ese conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y por eso dice Efesios 4:27, que no demos lugar al diablo.
Pero a veces, hermano, uno mismo le da lugar al diablo. Y de esa manera, al diablo el diablo es una rendija y ya se mete, no ocupa toda la puerta. Él se cabe en cualquier espacio chiquito, se cuela por ahí y después, hermano, se vuelve un problema, gloria a Dios, porque ahí está la tentación. Y si el hombre está muy poco orado, pues ya sabemos lo que va a pasar. Va para afuera. Cuando alguien, hablábamos con un hermano un día de esto, que cuando alguien cae, no cae de un día para otro, que eso ha habido un proceso, que se ha venido deteriorando la relación con Dios y ha venido alimentando otras relaciones. Se ha venido abriendo al mundo y se ha ido alejando de Dios, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cuando viene a sentir, ya no está el hermano en la iglesia ya. ¿Pero por qué? Porque le abrió la puerta al enemigo. Entonces estos hombres ministraban, hermano, los que hacían los sacrificios en el altar, los que se presentaban supuestamente por el pueblo ante Jehová, y eran hombres malvados, impíos. Pero, hermano, el pecado, hay todavía un pecado más. Y miremos lo que dice el versículo 27. Dice que vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová. Y le comenzó a decir, le recordó desde Egipto, porque allá escogió a Aarón en Egipto. Le dijo: allá estaban sirviendo ustedes de esclavos en la casa del faraón. Y de allá los saqué. Y yo los escogí a la tribu de Leví y a tu familia, a la familia de Aarón, para que ustedes coman todo lo bueno de Israel. Le dice Dios por medio del profeta. Le dice: y yo la escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen el fuego delante de mí. Y di a la casa de tu padre, dice, todas las ofrendas de los hijos de Israel. Por eso le decía yo, el ser un sacerdote era un privilegio que no lo tenían todos. Se dice que los sacerdotes eran gente de dinero, eran gente rica. Y estos, a pesar del privilegio que tenían, hermano, no les importaba. Vivían como gente impía, como paganos. Y ahora le pregunta: ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? O sea que las ofrendas eran de Dios, no eran de ellos. Y le dijo: y has honrado a tus hijos más que a mí. Imagínense. El castigo viene para sus hijos, pero también viene para el padre. Me llama la atención eso a mí. ¿Por qué? Porque dice que Elí había honrado más a sus hijos que a Dios. O sea que a pesar de escuchar todo lo que escuchó, toda la mala fama, todo lo que aquellos hombres hacían, Elí no hizo nada. No los incomodó. Los dejó ahí que siguieran haciendo lo que quisieran. Y solo les dijo: ay, hijo, no es muy bueno lo que se oye de ustedes ahí. La gente está totalmente decepcionada. Todo Israel está murmurando. Fue todo lo que les dijo. No está bueno, hombre, esos que están ahí, ustedes, está malo eso. Pero ya, hasta ahí llegó. Todos, hermanos, aquí, y ahora sí es para nosotros, somos sacerdotes en nuestra casa. Todos somos sacerdotes y sacerdotisas en nuestra casa. Tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos, de incomodar a nuestros hijos, de llamarles la atención. Así tenga 17 años, si todavía está en su casa, le puede llamar la atención. O tenga 18. ¿Por qué? Porque no se puede usted poner de acuerdo con lo que Dios reprueba. Si no, Dios le va a llamar a cuenta a usted. A él por pecador y a usted por alcahueto. Le pasó a Elí. La Biblia no dice que Elí era hombre impío y que hacía todo lo que mencionamos aquí. Los hijos de Elí eran eso. Pero ¿qué le reprocha a Dios aquí? Le dice: tú los has honrado más a ellos que a mí. No los has incomodado.
No hiciste nada para hacerlos cambiar de camino. No pusiste disciplina pues en el asunto. Y por eso le dice, también para ti viene el castigo. ¿Por qué? Porque tú consentiste en todo este asunto. Por eso le digo, nosotros, Dios nos ha puesto, miren, si tenemos 2 hijos, somos sacerdotes de 2 hijos. Si tenemos 3, de 3, si tenemos 1, de 1. Pero estamos obligados, y lo voy a decir yo hasta que se aburre, hermano, porque yo sé que se va a aburrir de todas maneras, pero lo voy a seguir diciendo. Somos nosotros los que tenemos que guiar a nuestros hijos, que no es la escuela, que no es la televisión, que no es el YouTube, que no es el amigo, que somos nosotros. Nosotros no somos puestos para ser amigos de nuestros hijos. Somos puestos para ser guías, para ser líderes, para ser nosotros los que llevemos por el camino correcto a nuestros hijos. Ay, yo soy muy amigo de mi hijo. Amigo ya tiene de sobras allá afuera. Usted mire lo que su hijo, cómo anda su hijo y corrija lo que no está bueno. Todavía cuando puede corregir. Porque viene un tiempo en el que ya no va a poder corregir. El tiempo se le habrá pasado. Pero mientras puede, haga lo que Dios le ha dicho que haga. Pendiente de nuestros hijos siempre. A mí se me pegan unas enojadas, los míos, en la casa. Pero yo, hermano, yo sí, yo los llevo ahí, tan chiquitos todavía. Van a llegar un tiempo que pues ya van a tener que decidir por ellos. Pero mientras estén bajo mi dominio, yo los pongo a leer la Biblia a la fuerza, aunque no les guste. Los pongo a aprender ese texto a la fuerza, aunque no se los aprendan. Porque la Biblia a mí me dice que yo tengo que enseñar este camino. Allí dice en Deuteronomio, y estas palabras enseñarás a tus hijos, andando por el camino, saliendo de la casa, cuando venga, cuando entre, cuando salga. Ahí dice, a Israel se le dio ese mandato. Israel no obedeció y después hemos estado oyendo hasta mensajes que se levantaron una generación que no sabía nada de Dios. ¿Por qué? Porque se descuidó esa parte. Y eso nosotros vivimos a veces ocupados en todo, hermano. En el trabajo, en los quehaceres, en el entretenimiento, pero los hijos, nada. Pero debemos de apartar un tiempo, aunque sea unos 15 minutos, para compartir la palabra de Dios con nuestros hijos, para decirles las cosas como son. A usted, hijo, si a esto le he dicho que está bueno, eso está malo. Porque yo ya sé cómo es la enseñanza de afuera. Usted lo sabe. ¿Qué es lo que les enseñan afuera? Nada bueno. Allá les enseñan antivalores. Allá les enseñan todo lo contrario que lo que aquí enseñamos. Pero usted, si no espere que en la clase dominical se lo eduquen, porque ese ratito no ajusta, no es suficiente. Los hijos pasan con uno en la casa más tiempo, que aquí viene uno más un ratito. Pero es lamentable que hay padres que nunca se han sentado 5 minutos con los hijos. Pero después no se vaya a lamentar, porque habrá perdido el tiempo, se pasa. Después van a crecer y van a ser adultos. La palabra se siembra, la semilla se siembra mientras están pequeños. Se corrige, se endereza el árbol cuando está chiquito, cuando ya está grande y ya creció torcido, no hay forma. Pero chiquitito, hermano, es la enseñanza. Por eso le dije, este punto sí nos atañe a nosotros. Porque todos somos sacerdotes de alguna u otra manera. En la casa. Yo siempre digo, la iglesia, o mejor dicho, los cristianos evangélicos, somos los que más descuidamos a los hijos. Sí, en serio. Hay muchas religiones por allá afuera, hermano, que andan los niños bien vestidos, hasta con corbata y con una cartera allí de 8 años al niño, 10 años. Y les enseñan la Biblia y todo. Y después una fe errada, pero firme que tienen los muchachos. Sí, equivocados porque les enseñaron las cosas al revés. Pero como así los criaron, y los de nosotros no saben ni siquiera ni qué es salvación. En serio. No saben la doctrina de la iglesia porque nunca nos hemos detenido a enseñarles. Aquí poco enseñamos doctrina en la iglesia, pero usted conoce la doctrina. Explíquele a su hijo de 10 años, de 12 años, cuál es la doctrina de salvación y todo eso.
Es el deber de nosotros, es el deber de los padres como sacerdotes de la casa. Y como le digo, si ya está grande, no consienta la sinvergüenzada, no. No deje que el muchacho, ya porque ya tiene 19 años y trae una muchacha para la casa, se me va de aquí. Mi casa no es motel. No lo permita. Si él quiere pecar, sáquelo. En serio se lo digo, en el amor de Dios. Porque Dios le va a demandar eso a usted. Usted no puede consentir ese pecado. Usted sabe que eso no está bien y que Dios no lo aprueba. Si Él lo va a hacer, ok. Pero no en mi casa se respeta. El hogar es sagrado, el hogar, este hogar es santo. En este hogar vive Dios. En este hogar hay principios. Aquí hay valores. Aquí respetamos. Enséñele eso a sus hijos. Ah, no, como él aquí vive, pues. No, ponga límites, hermano. Ay, yo escuché ahí cositas de ustedes. No está bueno eso, hijo. Ya fue todo lo que dijo. Y Dios le tuvo que decir, mira, honraste más a tus hijos que a mí. Y ahí viene la sentencia. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, versículo 30. Dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora dice, nunca yo tal haga. O sea que la promesa se anula con el pecado. O sea que la promesa se pierde con la desobediencia. Entonces aquello que si ya estoy salvo no pasa nada, no es cierto entonces. Porque Dios me ha dicho, mira, yo te salvé, pero como tú te querés perder, andas ahí tú arruinado, pues entonces no te voy a salvar nada. ¿Por qué? Porque la salvación se une a estas promesas, o mejor dicho, a este tipo de conducta. Pero si tú quieres vivir como quieres, ya tú sabes que eso dice la Biblia, que no son salvos. No puedo andar yo como quiera porque Dios me ha escogido a mí como tal. Al contrario, si Dios me ha escogido, y si alguno aquí hay que dice que la salvación no se pierde, gloria a Dios que piense así, pero viva de esa manera agradando a Dios. Porque quizás no esté mal el pensamiento o la doctrina de creer que somos salvos por predestinación. ¿Cuándo está mal? Cuando ocupamos eso como ocasión para el pecado. Sí, claro, si yo digo, no, yo soy salvo, 100% salvo, porque Cristo me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo, entonces salvo, siempre salvo, y me voy para el baile. No. Entonces, como soy salvo, siempre salvo, voy a dar frutos de hijo de Dios. Y voy a intentar andar derechito, porque soy salvo. Mírelo de ese lado y no tiene nada de malo la doctrina. ¿Cuándo está mal la doctrina? Cuando se aplica como ocasión del pecado. Cuando se aplica como libertinaje. Cuando se aplica, si me aparto no pasa nada, pero como soy salvo al rato regreso. Allí está mal aplicado. Podemos ser salvos y perdernos. Porque han habido muchos que yo he leído en la Biblia que Dios los ha escogido y luego se han perdido. Saúl, por ejemplo. A Saúl le dijo, ¿no te eligió Jehová por príncipe sobre Israel, su pueblo? Le dijo Samuel. No te eligió Jehová, o sea, no fue un hombre. Buscando las asnas andaba el hombre que le habían perdido. Llegó, le ha visto el vidente. Vamos allá a verlo, a ver si nos dice dónde están las asnas. Mire, de ahí salió el asunto. Allá lo ungió, le dijo, dile que se adelante tu criado. Y lo ungió y le preguntó, ¿no te ungió Jehová? Jehová lo había escogido. Y después, ¿qué dice? Yo ya lo deseché también, por desobediente. Ese no sirve, dijo Jehová. Así como lo escogí, así lo desecho. ¿Por qué? Porque la promesa va ligada a la obediencia, va ligada al comportamiento. Y si alguien cree que porque Dios lo ha escogido, quiere andar como Él quiere, igual Dios lo va a desechar también. Entonces, hermano,
A estos hombres Dios los había escogido. Y Dios había dicho, ustedes van a andar perpetuamente. Y tu casa significa las siguientes generaciones. Perpetuamente van a andar en el sacerdocio. Pero dijo Dios, no, ya no. Hoy ya no voy a cumplir esa promesa yo. ¿Por qué? Porque yo honro, dijo Dios, a los que me honran. Pero los que dicen, los que menosprecian dicen, serán tenidos en poco. O sea, ya con eso te digo que hay muchos que deshonran a Dios, que menosprecian a Dios, que Dios los mire en poco ya. A Elí le pasó. Y qué tremendo, ¿verdad? Cuando has recibido una promesa y después te la quitan. Eso es como aquel que, quizás el ejemplo sea un poco burdo, pero bueno, algo es algo. Aquel que le dan aquí ciudadanía, pero no es nacido acá. Y ya soy ciudadano y hace lo que le da la gana. No, si la ciudadanía te la pueden quitar también. Si al único que no se la quitan es al nacido acá. Pero el que se hace ciudadano, así como se hace, se la quitan. Y dice, no, pues ya soy ciudadano y arma un relajo y hace un crimen ahí, algo. Automáticamente le van a quitar la ciudadanía y va a pagar el delito. Porque eso no, bueno, haga de cuenta, Dios da promesas, hermanos, pero si nosotros no cumplimos, porque las promesas van ligadas a también mandamientos. Y estos hombres no guardaron ningún mandamiento. Mire, vamos a leer el versículo, capítulo 4 y versículo 15 en adelante, para que usted vea, ya para ir terminando, cuál fue el final de estos hombres. Dice, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Omni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. En un mismo día el juicio para todos. El papá y los hijos, o los hijos y el papá, porque primero murieron los hijos en la guerra. De esa manera Dios cortó esa lacra, permítame la palabra, cortó eso que no servía ahí y levantó a alguien, porque Dios siempre que quita a uno pone a otro mejor. Le dijo a Saúl, le dijo, yo me he buscado otro mejor, otro que es conforme a mi corazón. Y aquí a Elí le dijo la misma palabra, yo he levantado otro, voy a levantar otro mejor, le dijo, que este sí va a tener pacto perpetuo conmigo si anda en mis caminos. Y usted sabe quién heredó ese sacerdocio, Samuel, aquel hombre que había nacido cuando aquella mujer hizo aquella petición, que creció en el templo, en el tabernáculo, que Elí se lo llevaron chiquitito y allí creció con Elí. Este hombre Dios lo levantó y fue un gran profeta de Dios. Y este hombre ejerció el sacerdocio, ejerció como juez y como profeta, los tres ministerios. Y cuando murió, dice que reunió al pueblo y dijo, díganme, ¿cuándo los defraudé? ¿Cuándo les quité de más? ¿Cuándo agarré de ustedes animal o tierra o algo? ¿Alguien habla algo en contra de mí ahora? Y dijeron, no, nunca. Dice que cuando aquel hombre murió, dice que todas las palabras, dice que dio desde Dan hasta Berseba, todo se cumplió. Y dice que todo Israel supo que era un profeta de Dios. Dios levantó a alguien
mejor. Pecados comunes. Pero que a nosotros, hermanos, no se nos haga común eso. Hay que luchar cada día con el pecado. ¿Y por qué mencionamos esto? Es que estamos en un mundo, hermano, que tiene todo tipo de atracciones. Y usted y yo, y todos luchamos con lo mismo, yo sé, porque todos estamos en esta carne y en este mundo. Y el que le da más lugar a la carne es el que más rápido cae en el combate. Y el que de una u otra manera se aleja o se guarda o se refugia en Dios, ese le da pelea al enemigo. El castigo, hermano, viene cuando el hombre peca. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Usted quizás la cosecha no la mire hoy. Hoy está sembrando usted para la carne, para el placer. Pero la Biblia me enseña a mí que dice que el que siembre para la carne, de la carne segará corrupción. Porque el sentir de la carne es muerte. Y no hay forma, hermano, que la carne le guste estar aquí. ¿Por qué que están estas puñas sillas vacías acá? Si yo puedo contar 50 sillas aquí casi y están todas vacías. Pero si esto fuera un concierto, y no digo de Daddy Yankee, no, de Miel San Marcos voy a decir yo, aquí estuviera lleno. Sí. Porque de alguna u otra manera las emociones nos las toca la música. Las emociones, hermano, somos seres emocionales. Y donde hay emoción, ahí vamos. Escogemos, pero ya cuando es realmente el buscar de Dios, cuando se dice que hay vigilia o que hay ayuno o que hay oraciones, todo eso, escasea el pueblo. Me acuerdo un hermano que decía que después de que dice que tuvieron 3 horas en concierto, dijeron, ahora dice va a pasar el predicador, dice que dijeron, y venía el predicador con un juego y dice que decía, siento a Dios, y dice que todos levantándose y yéndose, dice, el único que sentía a Dios era el que iba subiendo, dice, porque los demás, todos iban por fuera ya, que ya había acabado el concierto. Y dice, aquel dice bien emocionado, y siento a Dios, y los demás dice levantándose, y todo el mundo, pues dice, el concierto ya había acabado, porque la gente va a oír música, a que se emocionen, a danzar en el río y a todo eso, pero ya cuando ya el predicador va a subir, todo el mundo va para afuera. Eso lo viví yo, cuando una vez vino Rabito y acabó de cantar sus 6, 8 canciones que cantaba, y la gente comenzó a moverse, y a él eso no le gustaba nada, porque el que lo miraba mascando chicle, era bastante serio, o no sé si todavía es. Dijo, bueno, dijo, voy a esperar que los que vinieran a verme, dijo, se vayan, dijo. Y no hablo más, dijo, los que van a salir, sálganse. Dijo, y yo voy a predicarle, dijo, a los que vinieron a escuchar la palabra de Dios, dijo. Porque yo no vengo aquí a entretener a nadie, dijo. Yo vengo aquí, dijo, a traerte, dijo, palabra de Dios. Dijo, ya el tiempo del entretenimiento ya pasó y no estoy para entretener a nadie. Si eso quisiera, no me salgo donde andaba, dijo, que ahí andaba bien entreteniendo a la gente. Pero yo no vine aquí a ofrecerte simplemente, dijo, un concierto y cantarte 3 alabanzas. Vengo a predicarte a Cristo. Pero a la gente eso no le gustaba. Y entonces se levantaron algunos cuantos allí y los demás ya cuando escucharon que habló el Señor, pues ya se calmaron. Bueno, ahora sí, ya que escuché que ya se sentaron las moscas, dijo, continuamos. Porque hermano, es cierto, o sea, lo que le digo, no cuesta muchas veces a la carne moverla para cuestiones emocionales, así sean del ambiente cristiano, pero ya cuando es para cosas que realmente son de someter a la carne, ahí ya cuesta muchísimo. Pero Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. Esta mañana ese ha sido el mensaje, gloria al Señor. No descuidemos, hermano. Denle fuerte la ofrenda de palmas al Señor. No descuidemos lo que hemos recibido. Póngase de pie. Elí pagó por su pecado. Los hijos de Elí pagaron por su pecado. Y usted y yo no somos mejor que ellos. Si Dios no perdonó a los ángeles, dicen hebreos,
¿cómo nos va a perdonar a nosotros si nosotros descuidamos esa salvación? Así es que cada día es de estar siempre en la lucha. No tome esta palabra, hermano, como regaño ni como nada personal, porque créame lo que esta palabra primero es para mí. Dios nos habla por medio de su palabra. Y cuando leemos la Biblia, hermano, allí nos damos cuenta y nos edificamos y decimos que Dios es un Dios celoso, es un Dios santo, pero también es un Dios de amor y de misericordia, que cada día nos habla, que cada día nos llama a cambiar, que cada día nos llama a que nos acerquemos más a Él. Así que esta noche, o ya de madrugada, pidámosle a Él que nos ayude a poder ejercer la labor que Él nos ha dado. La palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa estimada el fruto del vientre. Los hijos suyos no son suyos, son de Dios. Él se los ha dado para administrarlos. Son herencia de Él. Ayúdame a mirar. Aleluya. Tus ojos. Yo quiero, Padre, gracias te damos sentir con tu por esta palabra, Dios. No quiero vivir. Ayúdanos, Padre, a la gloria cada día, Dios mío, ser diferentes. Si hemos estado jugando, Dios mío, la gloria con las cosas sagradas, Dios mío, perdónanos. Te lo pedimos de corazón, Dios mío, perdónanos, Dios mío, si hemos estado fallando. Si hemos estado, Dios mío, la gloria cubriendo pecados ocultos, cosas que a ti no te agradan, Dios mío, y hemos estado, Dios mío, sirviendo, manoseando lo santo, Padre de la gloria. No tomes en cuenta ese pecado, Dios mío, y perdónanos, Dios mío. Límpianos, Padre Santo de la gloria. Lo necesitamos, Dios del cielo, necesitamos tu misericordia cada día para poder sobrevivir, Dios mío, de la gloria. Si no hemos estado, Dios mío, ejerciendo, Dios mío, el sacerdocio, de acuerdo, Dios mío, como a ti te agrada, ayúdanos, Padre Santo, a cuidar nuestros hijos, Padre del cielo, a cuidar, Dios mío, esa herencia que es tuya, Dios de la gloria. Nos lo has prestado, Padre Santo, pero nos has dejado responsabilidad, nos has delegado, Dios mío, la gloria, responsabilidad sobre ellos, Padre de la gloria. Que no tomemos en poco, Dios mío, la gloria, tu palabra. Que entendamos, Padre bendito de la gloria, que tu palabra siempre nos llama a ser mejores para el bien nuestro. Gracias te damos, Dios, esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Dios de la gloria. Gracias por ministrar cada vida, cada corazón. Que cada uno, Dios mío, tomemos lo que nos corresponde, Padre. Y que esta palabra no caiga, Dios mío, la gloria, en corazones duros, en corazones que no retienen, sino que sea, Dios mío, la gloria, una palabra que dé fruto, Padre del cielo, que cambie, que transforme, Dios mío, el corazón de todos los hermanos, de todos los oyentes. Para mi ciudad te pido perdón, por mi ciudad ahora me humillo y busco tu rostro.